Los sueños, el motor de nuestra existencia. Creo que muchos pasamos por alto algo muy importante. ¿Qué es lo que nos impulsa a levantarnos cada mañana? Más allá de las rutinas y las obligaciones, hay algo dentro de nosotros que nos da propósito y dirección: nuestros sueños. Desde que somos niños, soñar nos conecta con un mundo donde todo es posible. Sin embargo, a medida que crecemos, los sueños suelen quedar relegados frente a las exigencias de la vida cotidiana. Martin Luther King dijo una vez: "Tengo un sueño". Y esa simple frase inspiró a generaciones enteras. Los sueños no solo son aspiraciones personales, son la chispa que enciende nuestra vitalidad. Porque cuando dejamos de soñar, dejamos de avanzar, de crecer y, en esencia, de vivir plenamente. Los sueños son más que simples deseos o metas, son el motor que impulsa nuestra existencia. Cuando soñamos, imaginamos un futuro diferente, algo que trascienda lo que somos hoy. Esto nos inspira a tomar acción y nos llena de energía para enfrentar los desafíos. Como dijo el escritor Antoine de Saint-Exupéry: haz de tu vida un sueño, y de tu sueño una realidad. Sin sueños, la vida se convierte en una serie de tareas mecánicas. Es como si el alma misma entrara en pausa. Piensa en los grandes inventores, artistas o líderes de la historia. Pero no todos los sueños tienen que ser grandiosos o cambiar el curso de la humanidad. A veces, soñar con algo tan simple como un viaje, aprender una habilidad nueva o incluso disfrutar más tiempo con nuestros seres queridos puede ser igual de transformador. Lo importante es que esos sueños te conecten contigo mismo y con lo que realmente valoras en la vida. Cuando soñamos, nuestro cerebro activa regiones asociadas con la creatividad y la motivación, según estudios en neurociencia. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha soñado con lo imposible. Desde explorar el espacio hasta descifrar los misterios del océano, soñar ha sido parte de nuestra esencia. Aristóteles decía que la esperanza es el sueño del hombre despierto. Y tenía razón. Los sueños son nuestra forma de conectar con lo que queremos lograr, incluso cuando las circunstancias actuales parecen desalentadoras. Cuando soñamos, demostramos que somos conscientes de nuestras capacidades y limitaciones, pero también de nuestro potencial para superarlas. Es gracias a esta cualidad que hemos progresado como especie. Los primeros exploradores soñaron con encontrar nuevas tierras, los científicos soñaron con curar enfermedades, y los artistas soñaron con expresar lo que las palabras no podían decir. Sin embargo, soñar no se limita a grandes logros o descubrimientos. También soñamos con encontrar amor, felicidad y paz interior. Estos sueños, aunque no siempre tangibles, son los que nos mantienen conectados con nuestra humanidad. Incluso en los momentos más oscuros, los sueños nos ofrecen una luz, una razón para seguir adelante. Soñar también nos une. Cuando compartimos nuestros sueños, creamos lazos con quienes comparten nuestras metas o valores. Estas conexiones nos fortalecen y nos ayudan a superar los obstáculos que encontramos en el camino. En esencia, soñar nos hace humanos, nos hace vulnerables, pero también nos llena de esperanza y propósito. ¿Qué ocurre cuando dejamos de soñar? La vida pierde color, propósito y dirección. Los sueños son el faro que guía nuestras acciones, y cuando se apagan, nos enfrentamos a una existencia carente de inspiración. Friedrich Nietzsche decía: el hombre que no tiene sueños, no tiene futuro. Dejar de soñar no solo afecta nuestra motivación, sino también nuestra salud emocional. Según estudios psicológicos, las personas sin metas claras tienden a experimentar más ansiedad y sentimientos de vacío. Además, la falta de sueños nos hace más resistentes al cambio. Los sueños nos invitan a explorar nuevas posibilidades, a salir de nuestra zona de confort y a adaptarnos. Sin esta chispa, el miedo al fracaso o a lo desconocido puede paralizarnos, impidiendo nuestro crecimiento personal. La buena noticia es que nunca es tarde para volver a soñar. Reconocer que hemos dejado de hacerlo es el primer paso. Luego, debemos darnos permiso para imaginar, para desear y para creer que lo que soñamos es posible. Mantener vivos tus sueños es un arte que combina pasión, perseverancia y enfoque. A veces, la rutina o los desafíos de la vida pueden apagar la chispa que nos mueve, pero hay formas de evitar que eso ocurra. Primero, es esencial reconectar con el porqué de tus sueños. ¿Qué te llevó a desear esa meta en primer lugar? Recordar el propósito detrás de tus aspiraciones puede ser el motor que necesitas para seguir adelante. Un ejemplo claro es el de Oprah Winfrey, quien superó innumerables obstáculos porque nunca perdió de vista su sueño de inspirar a otros. Segundo,
Divide tus sueños en pasos concretos. Como señaló el psicólogo Albert Bandura, establecer metas alcanzables nos permite mantenernos motivados a largo plazo. Si tu sueño es correr un maratón, comienza corriendo distancias cortas y aumenta progresivamente. Estos pequeños logros te darán la confianza para seguir. Tercero, rodéate de personas que te inspiren. La energía de quienes comparten tus valores y sueños puede ser contagiosa y ayudarte a superar los momentos de duda. Busca mentores, amigos o comunidades que te impulsen a crecer. Por último, acepta que tus sueños pueden evolucionar con el tiempo. La vida está en constante cambio y tus metas también pueden adaptarse. Cambiar de rumbo no significa rendirse, sino reconocer que el crecimiento personal a veces nos lleva por caminos inesperados. Mantener vivos tus sueños es un acto de amor propio. Es recordar que, incluso en los días más difíciles, tus sueños son una extensión de lo que valoras y una fuente infinita de inspiración. Soñar sin actuar es como tener un mapa sin emprender el viaje. Los sueños necesitan acción para convertirse en realidad, y esa acción comienza con pequeños pasos. Walt Disney decía, "La manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a hacer". Esta frase refleja la importancia de transformar nuestros deseos en movimiento. El primer obstáculo al actuar suele ser el miedo. Miedo al fracaso, a la crítica o incluso al éxito. Pero cada paso, por pequeño que sea, nos acerca a nuestra meta. Por ejemplo, si sueñas con escribir un libro, comienza escribiendo una página al día. Ese esfuerzo constante, aunque parezca mínimo, es lo que marca la diferencia entre soñar y lograr. El equilibrio también implica saber cuándo ajustar el rumbo. No todos los caminos nos llevarán al destino que imaginamos, y eso está bien. A veces, es necesario cambiar de estrategia o replantear nuestras metas para mantenernos alineados con lo que realmente deseamos. Además, es fundamental disfrutar del proceso. Los sueños no solo se tratan del resultado final, sino del viaje que emprendemos para alcanzarlos. Cada desafío superado, cada lección aprendida y cada pequeño logro en el camino son parte del regalo que nos damos al soñar. Enamorarse de tus sueños es enamorarte de la vida misma. Los sueños nos conectan con nuestra esencia, nos invitan a imaginar lo mejor de nosotros y nos llenan de energía para crear un futuro que nos inspire. Cuando sueñas, no solo visualizas un resultado, te comprometes con un proceso lleno de aprendizaje y transformación. Cada pequeño paso hacia tus metas es una celebración, una prueba de que estás viviendo de forma auténtica. Como dijo Eleanor Roosevelt, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Sin embargo, enamorarte de tus sueños no significa idealizarlos. Habrá obstáculos, fracasos y momentos de duda, pero son precisamente esas pruebas las que hacen que el viaje valga la pena. Al enfrentar los desafíos, desarrollas resiliencia, creatividad y confianza en ti mismo. Es importante recordar que no hay sueños demasiado pequeños ni demasiado grandes. Lo que importa es lo que significan para ti. Ya sea aprender un idioma nuevo, emprender un negocio o simplemente encontrar más tiempo para ti mismo, cada sueño tiene un valor único. Enamorarte de tus sueños también implica cuidarlos. Dedica tiempo a reflexionar sobre ellos, a planificar cómo alcanzarlos y a celebrar cada progreso que hagas. Rodéate de inspiración, ya sea a través de libros, música o personas que compartan tu pasión por soñar. La vida se vive mejor cuando está llena de sueños, porque estos son los que dan sentido a nuestro tiempo, nuestras acciones y nuestra existencia. Así que sueña en grande, actúa con valentía y recuerda siempre disfrutar del viaje. Los sueños son el corazón de nuestra existencia. Nos inspiran, nos desafían y nos conectan con lo que realmente importa. Como decía Eleanor Roosevelt, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Nunca subestimes el poder de soñar, porque es en esos momentos de imaginación y esperanza donde se encuentra la verdadera esencia de la vida. Así que sigue soñando, actúa con valentía y recuerda que, mientras sigas soñando, seguirás viviendo. Gracias por acompañarme. Te abrazo muy fuerte y hasta la próxima.